¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a realizar una receta muy rápida, realmente es también muy sencilla. Vamos a hacer una receta con maní. Previamente hemos hecho una mantequilla de maní con sabor a chocolate que está delicioso. Y también hemos hecho unas crispetas caramelizadas que también están geniales. Este maní va a ser perfecto para cuando vayamos a ver algún partido o algún evento, alguna cosa por televisión, entonces va a ser perfecta. Vamos a empezar entonces con esta receta. Recuerden que las cantidades tanto en gramos como en tazas se encuentran en la caja de descripción. Son solamente 5 ingredientes, un poco más, un poco menos, según ustedes lo que le quieran añadir. Para esta receta vamos a necesitar entonces 250 gramos de maní crudo o una taza. Ustedes lo pueden conseguir también de esta forma, pero lo que nos facilita que tenga la piel es que el caramelo se va a adherir mucho más fácil al maní, además de que le va a dar un color rojo característico. Vamos a necesitar unos 125 mililitros de agua, que es más o menos media taza, unos 100 gramos de azúcar blanca, que también es media taza, media cucharadita de canela, o ustedes también la pueden añadir en estillas y después se la retiran. Finalmente una pizquita de sal. Hay quienes le añaden un poquito de esencia de vainilla o un poquito de nuez moscada. Vamos a llevar el fogón a fuego alto y vamos a depositar el azúcar con el agua. Una vez vemos que empieza a hervir, agregamos el maní junto con la canela y la sal. Recuerden que el maní lo pueden conseguir especialmente en las plazas de mercado o en cualquier tienda de mercado que tengan en su país. Lo importante es que estén revolviendo constantemente para evitar de que se les vaya a pegar el caramelo y se les vaya a quedar quemada algunas partes, lo que le va a dar un sabor muy amargo y no va a ser tan agradable realmente. El punto perfecto para darse cuenta cuando está sus manís caramelizados es cuando los vean brillantes. Quizá va a haber un punto donde vean azúcar desmenuzada, pero no importa, van a dejarlo más tiempo. Así el azúcar se va a derretir y se va a adherir totalmente a su maní. Pueden darse cuenta que ya el caramelo va espesando en esta parte, así que no paren de revolver esto. Ya pueden ir viendo que ya no hay casi caramelo en el fondo. Eso significa que ya está casi a punto de estar. Pasado unos 10, unos 12 minutos, ya se empiezan a ver en la olla unos pegaditos, el azúcar ya cristalizándose. Es el punto de que ya está a punto. Si pueden darse cuenta, se empieza a cristalizar el azúcar en nuestro maní. Entonces hay que estar con mucho cuidado de que no se les queme. Vayan alistando una refractaria para depositar esto una vez esté listo. El punto perfecto es cuando el maní se empieza a ver brillante. Quizás los manís que ya perdieron su cáscara se ven también marrones. Entonces es el punto perfecto. Una vez listo nuestro maní, que han pasado más o menos unos 20 minutos, ya es el punto perfecto. Vamos a depositarlo en una refractaria, preferiblemente que esté aceitada o engrasada, para evitar de que el caramelo se les pegue en esta. También tienen que apurarse en no dejarlo en la olla, porque si no se les va a quedar pegado en esta y va a ser complicado después retirarlo. Campeones, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden entonces conseguir su maní con la piel, porque o si no les va a quedar de la apariencia que no estamos buscando. No significa que no les va a funcionar, les va a quedar más o menos de esta forma, les va a quedar dulce también muy bueno, pero esta es la forma que se vende comercialmente. Pueden ver que es muy crocante y suena demasiado bien. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.